Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Cubillos, profesor de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estoy respondiendo a la invitación que me realizó Explora junto con el Museo Funk para realizar una charla dentro de un ciclo mayor de charlas. En este caso, esta charla se denomina Ciberseguridad, cómo cuidarse. ¿Ya? Los temas a tratar son los siguientes. Primero vamos a hablar de una breve historia de Internet para darle un poco de contexto de la brecha o los problemas de seguridad que se dan dado cómo se concibió Internet desde un inicio, ¿ya? No a la escala que terminó tomando hasta el día de hoy. Luego el concepto de ciberseguridad, definirlo y después aterrizarlo o orientarlo hacia lo que es la seguridad la seguridad propia, ¿ya? Del computador y del entorno virtual y de hardware que uno está manejando, computadores y periféricos. Vamos a definir qué es lo que es un código malicioso o con fines ilícitos, que se define como malware, y los distintos subtipos que pueden haber ahí. Y luego vamos a ir cerrando conversando del tema de cómo irlos previniendo y qué cuidados y buenas prácticas hay que tener para evitar ser víctima de. Vamos viendo entonces, lo primero es historia de Internet. Esto no busca ser una historia muy exhaustiva, sino que principalmente destacar que se empieza a hablar en el año 61 con mutación de paquetes, que tiene que ver con cómo mover pequeños trozos de información, de bits, de pequeños pedacitos de información, ya a través de una línea, ya a través de una línea con pulso eléctrico. Eso tiene que ver con electrónica. ¿Ya? Luego se empieza a planear ARPANET, que es una red previa, ya el antecesor de Internet, varios entienden que ARPANET es la primera versión de Internet que existió a nivel mundial, entendiendo Internet como una red en donde dos o más computadores de organizaciones distintas se conectan entre sí. Y luego el 91 ya ARPANET deja de tomar ese nombre porque ya hay muchos computadores, más de 100.000 computadores conectados, y se explota la parte World Wide Web, que en el fondo ya no es solo científico, sino que es para hacer business, ya para que empresas tengan su página web, y después viene todo el boom, sobre todo en Estados Unidos, de las páginas de los .com, ¿ya? Hay, por ejemplo, un IBM que su gran característica en el año 56, esto antes de tener Internet, es que en su capacidad de cómputo podía almacenar, era uno de los primeros modelos que tenía disco duro, ¿ya? El disco duro es eso que está ahí, que seguramente tenía, no sé, 20, 30 o 40 gigas para almacenar, giga, no mega, giga. ¿Ya? Su pendrive, el más básico, guarda 2 gigas, ¿ya? Y este disco duro era de 40 megas, ¿ya? O sea, 0,04 más o menos, si es que no menos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nació Internet? Internet viene de Advanced Research Project Agency Network, fue mandado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Al principio se utilizó para unir unidades académicas, instituciones académicas con instituciones estatales, típicamente militares. Entonces, universidades con unidades militares. El año 90 fue la espina dorsal, cambió de nombre, como vimos anteriormente, a Internet, dejó el nombre de ARPANET, y de ahí siguieron todo el resto de los protocolos. ¿Por qué les menciono esto? Porque resulta que en un principio, si bien fue pensado para que fuera internacional, por así decirlo, nadie pensó que iba a servir para comercio electrónico, que iba a llegar a miles o a millones al menos de páginas web o de servidores web, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Era un mundo privado. En el fondo eran gente conocida, típicamente ingenieros o profesionales que eran del ámbito universitario y del ámbito militar. Todos se conocían, todo se podía trazar. Entonces, cuando hicieron los protocolos en aquel momento, en torno al año 60, 70, ¿ya? Utilizaron lo que se llamaba el principio de benevolencia, es decir, que todos iban a seguir ciertas reglas benevolentes. Si alguien decía que era tal persona, iba a ser tal persona, y que todos iban a hacer lo que se suponía que tenían que hacer, es decir, iban a utilizar los distintos recursos y servicios de buena manera, y no de manera maliciosa.
¿Por qué? Porque todos se conocían. Entonces, de ahí en adelante, todos los protocolos TCP/IP y una serie de protocolos fueron pensados de manera benevolente, y lo que ha habido y se fue construyendo, como en una torre, se fue construyendo sobre eso. Y ese es el problema de base, y por eso se dice que Internet es inseguro. Y de alguna manera refleja el mismo grado o mayor grado de inseguridad que tiene el mundo real. Así como en el mundo diario uno tiene que tener cuidado con cuándo saca la billetera, o dónde va, a qué cajero va a ir, o cuándo va a sacar el celular para que no se lo roben, a qué hora andar por ciertas calles o lugares. Lo mismo ocurre acá en Internet. Hay que tener cuidado con a qué mail uno le cree, a qué no, qué link de página web es de verdad o cuál no, y hay que tener ciertos cuidados. De ahí entonces vamos a definir lo que es la ciberseguridad, que se va a entender como la protección de la infraestructura computacional y todo lo que esté relacionado con ella, en especial la información que contiene que está en los computadores, y cuando sobre todo cuando esa información tiene que moverse hacia otro computador, ya sea por un mail o por una página web, o por cualquier medio de movimiento, inclusive un pendrive, como vamos a ver más adelante. Otra manera de verlo es que se refiere a la práctica de defender de ataques maliciosos, de actitudes maliciosas de terceros, a las computadoras, los servidores, a los distintos dispositivos móviles, computadores personales o portátiles, tabletas o tablets que están muy de moda ahora, que son touch, y los dispositivos móviles, y también a la infraestructura de red, la red Wi-Fi de uno local, o la red de internet por la que uno va circulando, y los datos que se mueven entre computadores a través de esas redes. O sea, toda la infraestructura, computador, ya standalone, con mouse, teclado, móviles, y también la red que permite que datos se muevan entre redes, y también los datos mismos. Y ahí con eso entramos a la definición de lo que es malware y sus distintos tipos. Vamos a entender que malware es cualquier tipo de código que fue hecho con un objeto malicioso o con un propósito ilegítimo. Popularmente uno lo llama virus. En realidad el virus, como indica ahí, es un tipo especial de malware, ¿ya? Malware hay de distintos tipos. Los más tradicionales: virus, troyanos, gusanos o worms, ya, que tienen algunas características distintas de lo que es un virus normal. Los adware, que son tal vez los menos maliciosos, dependiendo del punto de vista, ya. Ahí hay otros más: backdoors, keyloggers, que capturan lo que uno escribe en teclado, los spyware, etc. En general, cualquier tipo de código malicioso que es no deseado, tiene un fin ilícito y deshonesto. Entonces vamos a ver el primero. El primero tiene que ver con lo que es un virus, que es el más tradicional. Es un programa que puede copiarse e infectar una computadora. Generalmente se aloja o se acopla a otro código que es benigno. Por ejemplo, un archivo Word, un PDF, un código, un player de música, un software para un instalador de un software de música, o un instalador, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, de Zoom o de Meeting. Ya, descarga aquí mucho más rápido, página XX, este software para conectarse a Zoom. Resulta que, claro, sí es el Zoom original, pero viene con un cachito ahí, con una colita de código, que también al momento de instalar, también se instala el virus, ¿ya? Y con eso infecta mi computador, ¿ya? Hay distintos tipos de virus. Aquí hay algunos: el Happy, que abre una ventana con fuegos artificiales y manipula conectividad a internet. No es muy complicado sacarlo. Hay otros como el Chernobyl, que se activa el 26 de abril y que en el fondo borra el disco duro, porque ahí borra el primer mega del disco, que es donde se ordena, en los primeros sectores y áreas del disco es donde está el índice y donde se ordena el resto de la información. Lo mismo hace el Michelangelo: se rompe la estructura también, el FAT y el primer sector de buteo, así que con eso se pierde el resto de la información del disco duro y hay que volver a formatear. Ejemplo de gusano, worm, ese es otro tipo de malware. La importancia es que se autorreplica. No siempre tiene una finalidad de destruir o de hacer algo malo en el computador, destruir información o corromper el disco duro, sino que principalmente su mecánica, a diferencia del virus, es de buscar rápidamente dónde más puede ir, mandarse por mail a otro lado, buscar el directorio de password si tiene de otros lados, para ir, duplicarse y moverse y replicarse. A eso se refiere con que se autorreplica. Ese es su fin principal. ¿Ya? Entre medio, a lo mejor ir mezclado con otros tipos de malware, pero el gusano en sí busca autorreplicarse y copiarse sin fin en los otros computadores.
¿Ya? Para eso explota deficiencia de seguridad del sistema operativo, también si es que no tengo instalado antivirus y si no tengo activado el firewall, por ejemplo el muro antifuego o el firewall de Windows, también le estoy dejando la puerta abierta para que cualquier gusano pueda, trozos de código de este tipo puedan instalarse y empezar a replicarse. De repente colegas míos me pueden decir, oye, me mandaste un mail y que no hacía nada y me dejó el escoba en el computador, y es porque yo ya tengo un gusano que se fue para allá y empezó a explotar mi red de contactos de email, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de gusano antiguo, tal vez uno de los primeros. Corría sobre ARPANET, en la antigua Internet, ¿se acuerdan? Antes del año 90. Eh, Permitía, este código se empezaba a autorreplicar, infectó a 6.000, al 10% de los 60.000 servidores o computadores que estaban conectados, típicamente universitarios y del DARPA, incluyendo, y de agencias nacionales de Estados Unidos, incluyendo ahí se dice la NASA, computadores de la NASA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo operaba? Averiguaba las contraseñas del computador para tener acceso a las direcciones de los otros computadores que ese computador o que ese nodo conocía, y con eso se hacía pasar por la cuenta original de ese computador, ganaba la confianza, y con eso se iba al otro lado, ya sea por email sí, generalmente por email hacia el otro computador. Entonces el otro computador, la persona abría el email y con eso también se contagiaba, y después agarraba el directorio y se volvía a propagar y automandar a los emails de los contactos de ese otro nodo. Y con eso empieza a explotar exponencialmente. 99 líneas de código, y aprovechaba el servicio de SendMail, que tenía unos errores en aquella época. Tenemos el gusano I Love You, o LoveBug o LoveLetter. Esto era más masivo, en torno al año 2000. Era no vulneración, sino que era un archivo de Visual Basic, un script de Visual Basic, ya que lo que buscaba es que se hacía pasar por un archivo Word metido en un email que decía carta de amor o love letter en inglés, y en realidad era un script, era un código que lo que hacía era empezar a duplicarse y mandarse e inutilizar varios tipos de archivos, ¿ya? Contagió al 10%, con la diferencia que el año 2000 el 10% eran 50 millones de computadores, ¿ya? Y ahí ya atacó, estamos hablando del año 2000, sí, son 20 años, pero ya estaba todo lo que era Internet bien desarrollado, no estaba en pañales, había muchos virus dando vuelta ya, había un poco más de experiencia con respecto a los cuidados, pero terminó contagiando a Pentágono, a la CIA, al Parlamento británico y a varias grandes empresas en Estados Unidos y Europa. Otro concepto es el adware. El adware quiere decir advertising software. Es cualquier software que reproduce, muestra o descarga publicidad en la computadora de manera automática, o que se instala o que se ve mientras yo estoy viendo o usando una aplicación, ¿ya? Entonces, dentro de las funcionalidades lo que hacen es que van guardando y monitoreando qué páginas visito. Si yo busco un celular, después me van a mostrar, saben que yo busqué un celular, y por tanto van a empezar a darme advertising u ofertas de ese tipo de producto, ¿ya? Por eso no es que sean súper inteligentes, sino que van monitoreando. Entonces hay adware benigno. El problema, por ejemplo, cuando yo entro a una página web y esa, entre medio de las noticias, tiene advertising y justo es de televisores porque yo estuve viendo, es un adware. Cuando se transforma en maligno, como por ejemplo acá, que yo entro a la página y me empieza a abrir ventanas, cierro una, se abren dos y se abren sin que yo quiera, y empieza la parte, es muy intrusivo, muy agresivo, y no los puedo desinstalar, no los puedo bloquear. Ahí ya estamos hablando de un adware maligno, ¿ya? O de un mal hardware, o de un malware, o de un adware, disculpen, malicioso, ¿ya? La publicidad entonces es intrusiva, se abren solas las páginas o las ventanas, si es que no es el navegador web, y por tanto hay que eliminarlo mediante antivirus o de frentón con un anti-adware especializado. Típicamente uno los engancha, se contagia o los adquiere cuando uno entra a sitios web, ya, por ejemplo, que prometen software gratis, ¿ya? Entonces yo aquí podría descargar el Windows 10, y ¿qué va a ocurrir? Lo más probable es que venga el Windows 10, o a lo mejor no venga, pero si viene, yo lo instalo, pero al momento de instalarlo viene un malware de tipo adware, al menos. Entonces yo instalo Windows y viene con publicidad automática que yo no puedo sacar.
Eso en el mejor de los casos. En el peor, capaz que tiene un gusano o tiene alguno de los otros que vamos a ver más adelante, que son un keylogger o un troyano, que abre un canal de comunicación, averigua mis claves y se las entrega a la dirección IP, a la dirección del hacker que quiere sacar la información mía. Entonces hay que tener mucho cuidado cada vez que uno entra a estos sitios que .com suenan de verdad, pero que están infringiendo la ley de propiedad intelectual. Descarga de música, de aplicaciones, de películas, de pornografía, ya sea pagada o no pagada. También redes peer-to-peer. Otros tipos importantes para ver, que no vamos a detallar para poder focalizarnos en los tipos de ataque, son los troyanos, que, como en el caso del caballo de Troya, muestran una apariencia fiable, pero que esconden otro malware al interior. Keylogger, que es más básico, es cualquier trozo de código que no se ve, que no me avisa, que está guardando todo lo que yo tecleo. ¿Ya? Todo lo que yo interactúo por teclas lo van guardando. Otro caso es el spyware, que es un caso más general que puede utilizar un troyano o un keylogger. En general es el trozo de código o programa malicioso que lo que busca es robar información, ya sea texto a través de keylogger, lo que voy yo escribiendo, o a lo mejor archivos, un archivo Word, un PDF, una transacción que se movió. ¿Ya? El último que vemos ahí, que es el más utilizado y que está más de moda ahora último, es el ransomware. Ya, el nombre no dice mucho, dice como ran. Ya, ransomware en el fondo es que el nombre más memotécnico es el secuestro virtual de datos. Es cuando llega un código a través de un troyano, a través de un gusano, yo le hago clic o descargué algo y entre medio venía este trozo de código y lo que hace es que adquiere las credenciales de administrador de usuario y con eso lo que hace es que encripta, es como que lo colocara un candado a una porción, a algunas carpetas del disco duro, o de Francton me encripte todo y por tanto todo el disco duro y por tanto yo no puedo acceder a la información, no me la borra. ¿Ya? Porque costaría más, tomaría más tiempo, sino que la encripta de alguna manera. Está ahí, pero no puedo acceder a ella. Y con una clave muy larga para que sea indescifrable, ¿ya? Al menos en varios años. ¿Ya? Y después piden un rescate. Entonces tú típicamente o pagas en bitcoins o te piden que abras una cuenta en PayPal o en alguna manera de generar una transacción virtual que sea difícil de rastrear. Con eso sacan plata y después de ello ellos te prometen devolverte al secuestrado, que en este caso está contigo pero que no puedes usar de esta información. ¿Ya? Eso. Bien. Ahora vamos a ver la sección que tiene que ver con los ataques más frecuentes. Vamos a ir viendo cómo los distintos tipos de malware se pueden ir articulando y confabulando junto a otras actividades para poder realizar lo que es un ataque a las personas y a las organizaciones. Lo primero que hay que mencionar es que hay un componente social, lo que se llama el ataque mediante ingeniería social, que tiene que ver con manipular a las personas para que confíen en uno y con eso terminen entregando voluntariamente información confidencial. ¿Ya? Implica engañar a alguien, hacerse pasar por otra persona, no presencialmente. Es lo mismo que puede ocurrir telefónicamente. O sea, a mí me llaman por teléfono y me dicen, soy el proveedor de tanto, usted tiene tal problema, así que indíqueme su user y password para poder entrar a su clave de Netflix o a su cuenta de banco. Y eso es telefónico, ¿ya? Que uno sabe que llaman de ciertas cárceles y todo, como el cuento del tío, ¿ya? Pero acá es por vía electrónica, por email o por una página web que se gana la confianza que se suponía que era del retail tanto del banco X o un email enviado por ellos y resulta que al final no lo es. ¿Ya? Entonces, cualquier solicitud de información financiera o contraseña, ya lo han dicho los bancos y otros medios y otras empresas, que nunca van a pedir por email nada de esas credenciales o de esa información sensible porque no corresponde ni telefónicamente tampoco. ¿Ya? Hace poco a mí también me llamaron y haciéndose pasar y me sonaba algo extraño y me colgaron. ¿Ya? Entonces, cualquier mensaje electrónico que pide información personal va a tender a ser una estafa. Aquí tenemos, por ejemplo, un mail de hace poco, que me llegó directo al spam y lo saqué para poder mostrarlo. 6 días atrás,
Código error, yo no tengo cuenta en Banco Estado, pero si lo hubiera tenido, la página, el mail se ve bien, inclusive me advierte, por su seguridad sigue estos consejos, tenga cuidado, la superintendencia de banco, la garantía estatal, el link seguramente es el correcto, pero resulta que cuando yo me paro acá arriba del banco en línea, no me manda a www.bancoestado.cl, sino que me manda a esta URL que está acá. ¿Ya? En estos momentos esta URL está caída, no funciona porque tiene tiempo y ya la deben haber pillado y la bajaron, pero si uno lee acá, cada vez que uno pasa por arriba de una URL, la recomendación es no pinchar, pasar por arriba, y si se dan cuenta que tiene un texto extraño, no lean al final a la derecha, sino lo que uno lee es hasta el primer slash simple. ¿Ya? Lo normal es que diga http:// y de ahí para adelante uno empieza a leer dónde está el primer... dónde está el último punto después del primer slash. Entonces yo empiezo a buscar y el dominio es... ahí llega el slash y por tanto este es de RU, no sé si es de Rumania o de algo por ahí, y ya ese es el dominio, y la página donde está yendo es ese jarfasad.ru. Esa es la página original. El resto de ahí hacia la derecha con los otros slash son subcarpetas dentro del mismo servidor, ¿ya? Pero la dirección de fantasía donde se está mandando es esa, jarfasad.ru, ¿ya? Ataque a ingeniería social, entonces, no permitir entonces tener mucho cuidado de hacer clic. Eso hay que tratar de evitarlo al máximo. Implica contagiarse de algún worm o de algún otro tipo de malware, virus u otro. ¿Ya? Busca tú mismo el sitio. Si es de Banco Chile, entonces yo me meto a Banco Chile o al retail de Falabella. Yo lo escribo directamente. Inclusive de repente buscarlo en el buscador. Puedo pinchar un enlace que también sea malicioso y que dure algún tiempo. ¿Ya? Pasar por encima del enlace sin hacer clic y mirar abajo a la izquierda qué es lo que ocurre. Y así. Otro caso es el caso de email con ofertas extranjeras, que típicamente son falsos, ya sea en su versión de, como indica ahí, email de lotería o solicitud de transferir algunos fondos a un país extranjero, como se muestra aquí a la derecha. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, en este sentido es muy importante, imprescindible, tener el control de privacidad, configurar el control de privacidad de mis redes sociales. Si yo tengo Facebook, como aquí se muestra, permite controlar quién ve mi posteo, mi muro, quién puede ver la información que yo estoy mostrando. Lo mismo deberán permitir Instagram. Un poco más complicado de repente es la idea de Twitter. Lo que pasa es que va en contra de la idea, de la esencia de muchas redes sociales, que es mostrarle a gente que incluso no conozco cosas que estoy haciendo. Pero el problema es que en la medida que las cosas que estoy haciendo ya no son generales, sino que más encima estoy mostrando el lugar donde estoy, la fecha y hora, y es síncrono, es en este instante, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido? Que otras personas, no necesariamente hackers, sino que gente que sea delincuente de repente o que venda la información, puede ir trazando en los perfiles públicos de Facebook, Twitter y de otras redes sociales y saber si la casa está deshabitada o no. ¿Ya? Ni siquiera para hacer un ataque informático, estamos hablando ya de otro tipo de ataque. Si la casa está desocupada o no, o están almorzando por Foursquare en tal lado, o están cenando, están fuera, o están en otra ciudad. ¿Ya? Porque aquí dice en el perfil público de esta red social que él es de Viña y esta foto, no es de Viña, esto es de La Serena, o están en Pucón, o están en, no sé, no están fuera del país. Vendo esa información. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo, también de suplantación de identidad y que forma parte del conjunto de ingeniería social, que es el de phishing. Phishing es el proceso de hacerse pasar por una entidad confiable, ya sea por medio de una página web y sobre todo lo típico es a través de un email, como en el caso anterior del Banco Estado. ¿Ya? Aquí tenemos el banco, Netflix, Facebook, lo que sea, la empresa, una empresa de retail de repente, ¿ya? Falabella, no sé, La Polar, lo que sea. ¿Ya? Por un medio de comunicación electrónica, un email, ¿ya? Aplica también a celulares, así que puede ser un mensaje, un posteo de alguien, si es que yo los dejé abierto al muro de Facebook o a Twitter, ¿ya? Y yo lo cliqueo. Hoy súper buena oferta de televisores y viene una cuenta de XX que parece que es alguien conocido y en realidad por dentro es otro, va a dar a un Gmail que nadie conoce. ¿Ya? Acá, por ejemplo,
esta es una página, no es un mail, esto es un navegador, y si se dan cuenta la página de logueo se ve idéntica al original o al natural, por así decirlo, pero si miramos arriba no tiene nada que ver, nos dice www.bancochile.cl, que era lo que debiera decir, ¿ya? Acá la URL es válidos.cf, vaya a saber uno CF de qué país es o en qué servidor anónimo o no rastreable está, ¿ya? Entonces eso, meter. Típicamente a lo mejor llegamos a esta página a través de un email que decía urgente, su cuenta está bloqueada. Cliqué aquí, ¿ya? Y me tiró a la página que parece del Banco Chile o del Banco XX y en realidad es una copia de... Yo coloco aquí el user y password y con eso ellos la tienen. Ellos sí van a meter ese user y password, esas credenciales en la página correcta y de ahí van a empezar a transferir dinero. ¿Ya? De ahí las restricciones que ponen varios bancos a la transferencia diaria, interbancaria o inclusive entre cuentas corrientes del mismo banco. Entonces ahora vamos viendo cómo ir previniendo cada una de estas cosas que hemos ido mencionando. Primero hay que tener el antivirus andando, ¿cierto? Cuesta, muchas veces podríamos decir informalmente que da lata porque ponen el computador más lento, pero en realidad son muy importantes para evitar estas cosas que uno no las nota hasta cuando las sufre. ¿Ya? Mantener el virus actualizado, que el antivirus esté, mucha gente los instala pero los deja deshabilitados para que no molesten, ¿ya? Entonces por último dejarlos corriendo en la noche o a la hora de almuerzo, a las horas muertas que uno sabe que no van a molestar, que no van a poner el computador más lento, ¿ya? Mientras me voy a acostar, si estoy usándolo todo el día a lo mejor o en algún break, si el escaneo no dura horas, en general un escaneo incremental uno puede programarlo para que sea más light y dure menos y que sea más acabado para que sea una vez a la semana al menos, pero ahí quedará un par de horas y dejaré el computador, no sé, un par de horas prendido en la noche o toda la noche prendido por último, ¿ya? Mantener el sistema operativo al día, el no actualizar los parches. Justamente los parches es para corregir vulnerabilidades de seguridad por donde algún hacker descubrió alguna vulnerabilidad, algún lado, algún mecanismo por donde entrar y el parche lo tapa. Y si yo no instalo el parche, en el fondo estoy dejando un hoyo de seguridad, una brecha que no solo saben los hackers, sino que también pueden saber los aprendices de hackers porque queda hasta publicado junto con el parche cuáles son las vulneraciones que se están parchando. Ya. Lo otro, como se muestra aquí en la imagen, es mantener el firewall activo. El firewall es un software que viene en varios sistemas operativos, en el caso de aquí se muestra el de Windows, y lo importante es que hay que tenerlo activado y eso me permite que cualquier trozo de código que no está autorizado o que no tenga permiso de administrador en este caso, va a saltar, va a parar y y el firewall lo va a detener y lo va a entender como un sospechoso. Sobre todo si es más que un virus, tanto virus, pero sobre todo también cuando son gusanos o worms, ¿ya? Que tratan de empezar a conectarse por detrás sin que uno se dé cuenta, abrir conexiones de internet hacia otro lado, hacia otras páginas o hacia otros computadores y no me preguntan, no abren un navegador, no abren una página visible para el usuario, pero empiezan a correr por debajo, sin interfaz gráfica, pero empiezan a correr y abrir la conexión y me consumen el ancho de banda para hacer algo, ¿ya? Entonces mantener el firewall activo es una buena medida e imprescindible. Otros casos de prevención de malware más básicos pero que uno deja de lado es asegurar la red Wi-Fi que uno tiene en la casa o en la empresa, ¿ya? La mayoría se va a conectar por Wi-Fi con todas sus tabletas y distintos dispositivos. Entonces, cosas importantes que tenga contraseña y no tan básica, no 123, 123. Y lo otro, ojalá que el SSID, que es el nombre de la Wi-Fi, no sea pública, no se pueda ver. O sea, solo entre el que sabe que existe. Entonces, ¿cuál es el Wi-Fi? Y uno se la da. Pero no que esté iluminado mostrándole a todo el mundo cómo se llama. Porque no se puede atacar lo que no se sabe que existe. Uh-huh. Otras cosas importantes de considerar es el tema de los clics. Como indica ahí, hay que pensar antes de hacer clic en cualquier URL, sitio web o descargar cualquier archivo desde una página web, hacer clic en cualquier link de cualquier lado, en definitiva, de un email, aunque parezca seguro, que viene desde un amigo, incluso aunque de verdad venga, porque puede ser que a él lo atacaron y me están tratando de contagiar.
o bien de un link de una persona que se está haciendo pasar por alguien, como en el caso de phishing. Entonces evitar los sitios web que proporcionan material pirateado, porque seguramente va a venir un virus adjunto junto con el archivo original, yo lo descargo, lo uso y no me estoy dando cuenta que me estoy contagiando, y si eso más encima dentro tiene un worm o tiene un keylogger o tiene algún otro trozo de código que va a encontrar información mía y va a abrir un canal de comunicación que yo no veo, porque no es visible, y le va a enviar dicha información al hacker, y con eso después me van a secuestrar o el computador o me van a sacar plata de la cuenta corriente o de las cuentas que estoy manejando, sobre todo si es moneda virtual. Por ejemplo, la cuenta de PayPal, ¿se imaginan? Y me sacan plata o me dejan endeudado con la tarjeta de crédito. ¿Ya? De ahí también porque varios bancos usan de estas tarjetas de créditos virtuales, y hay algunas aplicaciones inclusive para usar números autogenerados de tarjeta virtual, que son de tarjetas de crédito, disculpen, que son restringidas en cuanto a monto, como desechables pero virtuales. ¿Ya? Justamente por eso, para evitar que códigos de tarjetas físicas que tienen un cupo mayor sean mal utilizados cuando dejo esos datos almacenados en algún lado. ¿Ya? No hacer enlaces entonces a correo electrónico, y en general sospechar de cualquier link. ¿Ya? Sobre todo estos enlaces que son acortadores, para evitar que el enlace sea más largo, tienen un nombre más corto porque implica que están pasando por una página intermedia, y esa página, a lo mejor la intermedia, es la que está agregando el malware. ¿Ya? El código malicioso. Y ahí uno pierde trazabilidad. Esta es otra vista del Wi-Fi, así como dijimos, cuidado al momento de configurar tu Wi-Fi de casa o de la empresa donde trabaja. Aquí es por el otro lado, no entres a Wi-Fi abierto, que es gratuito, porque si es gratuito, cualquiera puede entrar, un hacker entra a su configuración y colocar, estar escaneando, por ejemplo, puertos de los computadores o los dispositivos móviles de otros que se conectaron a ese Wi-Fi gratuito, y empezar a colocarles código inseguro o a robarles información, ¿ya? Lo que se llama sniffing o man in the middle, que yo me conecto a la misma red local, en este caso Wi-Fi, y también con cierto software logro ver el tráfico de paquetes. ¿Se acuerdan? Utilizamos paquetes, los eslabones básicos de datos que se transmiten en toda comunicación por internet, y después lo junto y veo qué sentido tiene, y con eso te puedo estar robando información importante. ¿Ya? O intervenir una transacción de repente. Si uno está viendo video, a lo mejor no es importante, viendo noticias, pero inclusive a través de eso me podrían cambiar el link de la página que yo estoy viendo a una de mentira de ellos que tenga malware, y yo pincho una nueva página y en el fondo estoy descargando de la página de ellos y no de la de noticias que yo creía, y con eso ya me contagiaron de un malware que tiene un troyano o tiene un código en definitiva que busca mis claves y que se las manda a ellos. Y eso no fue en una página en internet, sino que fue en local, porque me reemplazaron la página que yo tenía. Entonces, cuidado con los Wi-Fi abiertos. Entonces, Wi-Fi abierta, y lo otro, hacer una copia de seguridad de los archivos, típicamente en 2 lugares físicos, y uno en cloud, o uno en físico y 2 en cloud. En Google Drive, en iCloud, de Mac, o en ¿cómo se llama el otro? En Dropbox o en algún otro lado, y también en algún disco físico centralizado que uno tenga en la oficina y que no esté en un computador necesariamente en la oficina o en la casa. ¿Ya? El último punto, casi uno de los últimos, es el tema de las contraseñas. Utilizar contraseñas que sean difíciles de romper. No existe el irrompible, pero que sean difíciles. Una contraseña fuerte es cuando tiene al menos 8 caracteres, al menos 8. Implica que el tiempo para poder aplicar un algoritmo de desencriptación o para desencriptar ese código y saber cuál era, aclararlo, por así decirlo, va a tomar más tiempo. El otro es ir mezclando los distintos tipos de caracteres que hay disponibles. Ya, si yo uso solo letras o solo números, estoy restringido. Bueno, los números son dígitos del 0 al 9, así que son 10 posibilidades por cada posición. Ya, un tema matemático ahí. Ya. Entonces, hay varias páginas que obligan a mezclar que tenga al menos una letra, al menos un número, al menos un símbolo. Otra cosa es mezclar mayúsculas con minúsculas, y así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claramente es mucho más fácil de romper el 123 que tener ese código que está allí. Eso, en definitiva, si se dan cuenta, tiene el signo peso, pero está diciendo contraseña o contrasena. Lo que pasa es que eso es un 0,
dice CO0. La O se reemplaza por 0, la T va con mayúscula, el 4 en realidad es la A, ¿cierto? El E es el 3 y el 4 es el 1. Si ustedes usan su propio código para reemplazar las vocales por número, a lo mejor uno podría decir del 1 al 5 es la E, I, O, U, ¿ya? Aquí estamos utilizando otra, ¿ya? Pero eso, de esa manera uno puede utilizar una manera un poquito más memotécnica de que estar colocando letras, números y mayúsculas al azar sin un sentido, ya sin un sentido que se pueda memorizar por analogía. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un mercado muy especial que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, que es el de los gamers, ¿ya? Y como ellos se han ido convirtiendo también en un blanco de los hackers, ¿ya? Todos tenemos hijos o jugamos esporádicamente o tenemos algún familiar o alguien que es medio gamer o que juega, y no estamos hablando ahí solo de consolas, sino que también juegos en celular. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gran paso o la gran oportunidad se dio porque la mayoría tienen sus servidores en línea. En el fondo el juego se descarga, pero uno necesita internet para jugar. ¿Qué implica esto? Veamos primero el tema del mercado. Estamos hablando de que un tercio de la población mundial, de acuerdo a algunas páginas web entendidas y que estudian el tema, en sus noticias publican que estamos hablando que el mercado tiene alrededor de 2.400 millones de gamers, ¿ya? De ahí se saca el tema del tercio de la población mundial, que va creciendo a un ritmo de un 10% anual más o menos, ¿ya? Y que el factor online es un componente interactivo importante, ya que antes no existía porque no solo el juego se va actualizando, va entregando nuevas features o características en la medida en que se conectan a él, y con eso también tengo control del juego, del código y de cómo funciona, ¿ya? Sino que también el componente interactivo tiene que ver que va supliendo ciertas necesidades sociales de las personas de sociabilizar, de comunicarse, de compartir, de ser altruista, de tener alianza. Este juego de competir, esta dualidad de competir pero también colaborar o cooperar formando alianzas es típica de varios juegos y tiene que ver con ciertas técnicas de gamificación, que es otro tema interesante, ¿ya? Entonces, es un mercado que no mueve poco, ya estimaban ellos o decían que había casi 100.000 millones de dólares el año 2016 y eso va creciendo quizás a qué tasa. Entonces tenemos mucha plata que se mueve, cantidad de participantes, distintas posibilidades de monetizar ataque. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto, si yo estoy en Apex Legends o en Fortnite o en la plataforma X o lo que sea, yo tengo una cuenta de usuario, con esa cuenta de usuario cargo una tarjeta para poder ir pagando ciertas cosas. Generalmente el juego es gratis, pero ciertas características de personalización como skins en Fortnite o como ciertos poderes de mayor escudo o de aceleración de algunas transacciones de ir a atacar o de evolucionar la sociedad del juego. Por ejemplo, si estamos en algo tipo SimCity, Warcraft o no sé, Age of Legends, no me acuerdo el otro nombre, ya de estos que van evolucionando, una sociedad de más primitiva a más moderna, implica de que necesito ir personalizando y para eso necesito algunas monedas virtuales, ya, nada que ver con criptomonedas, pero algunas monedas virtuales, gemas, monedas del juego, ya, monedas de intercambio del juego, pero que se traducen en moneda muy real, en dólares, al momento de meter la tarjeta y con eso yo hago el canje. Entonces, lo primero es que van a tratar de robar esas cuentas, ¿ya? O de obtener información para poder buscar cuál es la password para poder acceder a mi cuenta y con eso sacar los datos de transacción bancaria en el fondo de la tarjeta de crédito o con eso por último gastarlo en criptomonedas o de alguna manera sacar dinero de ahí de esa cuenta, ¿ya? Entonces, muchos participantes, muchos ataques, muy fácil que uno enganche y que el resto lo empiece a llamar los otros jugadores también caigan porque creen en su compañero y en la micro red social que se empieza a armar entre los distintos jugadores. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, entonces el Counter-Strike 1.6, ahí está la noticia desde el 2019 de marzo, hace un poquito más de un año, un troyano se llamaba Velonard, ¿cierto? 39% de los servidores de Counter-Strike comprometidos tenían el malware. Estos se aprovecharon de un permiso de administrador que fue vulnerado antes, que venía un error, ¿ya? Con permiso de administrador colocaron este troyano en algún momento en algún servidor y con eso se empezó a
a difundir, ¿ya? O en algunas cuentas, de repente no necesariamente en un servidor, ofreciéndoselas a algún jugador, él cliquea, entra, se lo comparte al resto y se empieza a diseminar como un virus. ¿Ya? Casi como la pandemia que nosotros tenemos en términos físicos o humanos, pero en este caso en este mundo virtual y restringido a esta plataforma de videojuegos. ¿Ya? Entonces es un troyano porque te hacía pensar de alguna manera que era otra cosa, que te iba a dar que era un servidor válido de Counter-Strike. El tema es que tú entras y de ahí a lo mejor te redirigía al servidor real, pero entre medio estaba tomando tus datos de la cuenta de Counter-Strike. Y con eso después tienes los datos, como tener la clave del banco, con eso después puedes hacer transacciones que esa cuenta de Counter-Strike de jugador te permita. ¿Ya? Y así van cayendo todos los otros porque te va copiando en la lista de juegos, en la lista de servidores disponibles para jugar, estos que son piratas en el fondo, que son de mentira y que están robando información. Otro caso, por ejemplo, ahí está el de Fortnite, este es un poquito más reciente, tiene casi un año, 11 meses. Ya es un ransomware, ¿se acuerdan? El ransomware es que te bloquean, te encriptan algo. En este caso, como era un ransomware, se llamaba Circ. Como lo vendían, te dice, oye, este es un software, tú lo ejecutas, te va a encriptar tus datos y te va a pedir rescate. Sino que lo que hacía es que te decían, para enganchar a los jugadores de Fortnite, ellos van a saber mejor que yo lo que es un aimbot, ¿ya? Prometía a los jugadores que el código que iban a descargar era un bot, era un código inteligente que les iba a dar mayor precisión cuando jugaban. Al disparar, les prometía un código que iba a meterse con el juego Fortnite de alguna manera, medio tránfugo, medio ilícito en el sentido de fair play, y que les iba a permitir tener mayor precisión y que les iba a dar la ventaja desleal en el fondo de tener la ubicación de los otros jugadores. Eso les prometía. Ya, la verdad es que lo que venía era un ransomware que al momento de ejecutarlo en el computador, lo que iba a hacer era infectar, como dice ahí, el computador y bloquearle el disco duro. ¿Ya? Y exigir un rescate a cambio. Y si no, te perdías la información y tenías que formatear e instalar todo de nuevo. ¿Ya? Sistema operativo, juego y toda la información que tuvieras ahí. ¿Ya? En ese sentido, al menos no estaba robando la cuenta y gastando plata asociada a la tarjeta de crédito, pero sí perdías información. Otro ejemplo de Fortnite, me parece, sí, también es de enero de 2019 es la noticia. Ya tiene que ver con una brecha de seguridad que de alguna manera escondido mediante phishing hacían parecer de que venía del vendedor de Fortnite, de Epic Games, y en realidad al hacer clic capturaba el token de autentificación. ¿Ya? Seguramente era un mail que decía, oye Fortnite, entra por acá, somos Epic Games, o revalida tu cuenta que está bloqueada, casi como en la misma cuenta del cuento del tío en el banco, y tú cliqueabas allí, metías tu contraseña, aparecía todo de verdad, después te reenviaba el login, pero entre medio había capturado tus datos de contraseña de tu cuenta de Epic Games. ¿Ya? Y con eso pedía comprar moneda virtual y los datos de la tarjeta de crédito de la víctima y hacer uso de ella, ¿ya? Hasta copar el crédito. ¿Ya? Y también permitía escuchar conversaciones. ¿Ya? Recuerden que en Fortnite uno puede armar grupos de audio del juego y también podría hasta a través de esto colocarse entre medio. En síntesis, entonces, para ir cerrando, la seguridad se trata de saber en quién confiar y en quién no. ¿Ya? En el fondo hay que ir discerniendo en cada situación, ir evaluando en cada situación qué es lo que corresponde. No pasarlo por alto, no darlo por hecho. Pasa también en la vida física, en la vida normal, ¿cierto? Cotidiana, real, y no solo en la virtual. Saber cuándo y no hacerlo y cómo confiar en que la persona que se supone que es, ¿ya? Cuando te llaman por teléfono, y en este caso de lo que es ciberseguridad, también de cuando te llega un email, cuando te llega un link por WhatsApp o por alguna red social, o cuando uno entra a una página web y dicen descarga tal software que hace tal cosa, si de verdad es de confiar, etc. ¿Ya? Eso se refiere si es legítimo o no es legítimo, comunicación por redes sociales a través del celular,
en general proporcionar información es o no va a ser buena idea dependiendo de ese contexto. Eso en ámbito laboral o de trabajo. En el ámbito de ocio, de lo que es redes sociales también ocurre. En el ámbito de los videojuegos también. Muchas veces el amigo del amigo del amigo, o uno tiene un grupo de WhatsApp donde un tercero, un cuarto, un quinto en el fondo vino a meter a alguien a ese grupo y de repente comparte cierto link o cierta información que de repente no es de confiar y puede traer un malware. Lo mismo al jugar Fortnite o cualquier juego, me pueden empezar a pedir información verbal o por medio del canal de audio que en realidad pueda terminar generando un ataque, una vulneración porque entregué información que no tenía que dar. ¿Ya? Es como lo mismo, casi como les mencionaba al principio del cuento del tío, pero de manera por medios electrónicos de audio o texto. ¿Ya? Eso. Entonces les agradezco la atención, les agradezco a Explora, Museo Funk, los organizadores, la posibilidad de haber dado esta charla y nos veremos en alguna próxima oportunidad. Gracias. Chao.